Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Lorewea Berbex, la historia originalmente está en inglés, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Por favor dejen like, comenten y compartan para que el canal siga creciendo. Esto es Los recuerdos de la serpiente esmeralda. Capítulo 8. Más preguntas de una rata. Viernes, 15 de agosto de 2271, 1:48 p.m. Nezu estaba completamente encantado con el enigma que era Midoriya Izuku. El niño había desaparecido sin dejar rastro hace un año, solo para ser encontrado por un miembro de su propio equipo. Además de la repentina reaparición, había pasado 5 años completos en un mundo completamente diferente. Los diarios habían sido una lectura deliciosa para Nezu, y la quimera estaba encantada de ver un cifrado de traducción en el primer diario para el lenguaje escrito de las tierras intermedias. Lengua de gracia, lo había llamado Izuku. Aprender un idioma escrito completamente nuevo en, presumiblemente, un corto período de meses con tal competencia como para poder proporcionar una matriz de traducción precisa. Midoriya Izuku fue realmente brillante. Las representaciones de los adversarios a los que se enfrentó el adolescente en las tierras intermedias fueron fascinantes de diseccionar. Tome la entrada sobre el individuo conocido como Morgoth, el Rey Omen. Una representación bellamente dibujada del hombre en cuestión le dio a Nezu una imagen mental maravillosamente vívida del hombre. Una corona de cuernos retorcidos, una enorme cola tachonada con esos mismos cuernos, una gran espada curva torcida que aparentemente se había encendido en una sustancia que había sido descrita como llama de sangre por Izuku. La entrada sobre el hombre fue esclarecedora y arrojó más luz sobre el mundo en el que el adolescente se había encontrado durante esos 5 largos años. Descripción: Morgoth, hijo de la reina Marika la Eterna y Godofredo el primer señor de los Eldens. Hermano gemelo de Mog, señor de la sangre. Alias, Margit el mal presagio, maestra del calvario de la noche. Títulos: El monarca velado, el rey Omen, el rey Morgoth, el último de todos los reyes. Capacidades: Morgoth era un hábil combatiente, extremadamente capaz con su gran espada curva. Capaz de invocar armas espectrales hechas de luz dorada, que incluyen, entre otras, una gran lanza, un martillo colosal, una espada recta y una daga que a menudo se usaba como arma arrojadiza. Cuando fue empujado a su punto de ruptura, la sangre de Morgoth había brotado de su cuerpo, cubriendo el patio en el que habíamos luchado, y su gran espada se había envuelto en llamas de sangre de una manera similar a los encantamientos de bendición de sangre que su hermano gemelo usaba en combate. Morgoth era el poseedor de la runa de ancla, un fragmento clave del anillo de Elden y uno necesario para su reparación. Morgoth y su gemelo, Mog, fueron dejados de lado por su madre al nacer debido a que nacieron con aspectos del crisol, que eran venerados por los Ornsen del asentamiento de la torre conocida como Bellurat. La posible explicación de las acciones de Marika radica en la opresión que el pueblo de Marika había sufrido a manos de los Ornsen, debido a que los chamanes no poseían aspectos del crisol. No estoy de acuerdo con las acciones que Marika tomó contra los Ornsen, pero tampoco puedo afirmar que los Ornsen fueran santos. Los rituales de los santos de la jarra son razón suficiente para denunciar a los Ornsen, y eso sin tener en cuenta los actos de sus inquisidores y las atrocidades que cometieron contra Midra y los residentes de su mansión. Es una vergüenza que los poderes fácticos de este mundo parezcan contentarse con permitir tanto derramamiento de sangre sin sentido. Todavía, no puedo evitar simpatizar con el ahora apodado Omenborn. Yo también nací como una reliquia de un tiempo muy lejano. Nací sin peculiaridades, en un mundo que idolatraba las peculiaridades. Los Omen nacieron con aspectos del crisol, en un mundo que consideraba esos aspectos como signos de una bestia primitiva. Si alguna vez llego a casa, juro que nunca permitiré que un niño sufra como lo hemos hecho nosotros. Realmente notable. Nezu había tenido un deseo voraz de hurgar en el resto de los diarios. Le encantaba destrozar la mente del adolescente en busca de más detalles. Nezu estaba una vez más contento de haberle pedido a Midoriya Inko que se uniera al equipo legal de la UA después de haberse enterado de su campaña de guerra contra el distrito escolar de Aldera. Era realmente horrible lo que la mujer había descubierto, más aún que su hijo fuera objeto de tales atrocidades. Fue aún más preocupante enterarse de las palabras que Todoroki Enji había dicho sobre los esfuerzos para encontrar a Midoriya Izuku. La demanda resultante de Midoriya-san fue bien merecida, en opinión de Nezu. Pensar que un antiguo alumno de la Universidad de Nezu albergaría una visión tan negativa sobre la población peculiar fue decepcionante, pero desafortunadamente no sorprendente, para que la quimera aprendiera.
El hombre siempre había estado más centrado en el poder por encima de todo, incluso durante su época de estudiante. A pesar de todo, Nesu se acercó al teléfono de su escritorio y rápidamente marcó el número de Inko. El teléfono sonó 2 veces, antes de que escuchara la suave voz de Inko. Nesu-san, ¿me necesitabas para algo? ¿Alguno de los estudiantes expulsados de Aizawa presentó otra demanda contra la UA? Nesu no pudo evitar reírse ante las frenéticas divagaciones de la mujer. Se apresuró a tranquilizar a su nueva empleada favorita en un esfuerzo por calmar sus preocupaciones. No, nada de eso, Inko. En realidad, estaba llamando por 2 razones. En primer lugar, quería ver cómo le va a Izuku-kun. Inko se quedó en silencio durante unos momentos antes de dejar escapar un suspiro de alivio. Oh, eso es un alivio, Izuku está bien. Ha estado pasando mucho tiempo en el jardín en los últimos días, fue sorprendente cuando dijo que tenía algunas semillas de ese lugar al que fue que quería probar y cultivar. Honestamente, no pensé que echarían raíces, pero han estado creciendo notablemente rápido. Izuku estaba tan encantado con eso y fue un gran alivio verlo sonreír así. Me preocupaba que no volvería a sonreír así nunca más. Nesu tararea en respuesta a la declaración de Inko. Semillas de un mundo diferente echando raíces. ¡Qué magnífico desarrollo! Nesu tendría que obtener algunas muestras de esas plantas una vez que estén completamente desarrolladas. Dijiste que tenías 2 razones para llamar, Nesu-san. Nesu nunca admitiría ante nadie que se sobresaltó ante la repentina voz de Inko. Nesu se aclara la garganta antes de volver a hablar. Correcto, la segunda razón es ciertamente un poco más poco profesional en su naturaleza. He terminado de leer los diarios de Izuku-kun y me gustaría solicitar su presencia aquí en la UA hoy para poder devolvérselos en persona. Hay una risa silenciosa desde el otro lado de la línea antes de que Inko vuelva a hablar y Nesu recuerde cuánto disfruta de la compañía de la mujer. ¿Quieres decir que quieres preguntarle sobre los diarios? Le preguntaré a Izuku si está dispuesto a venir a UA hoy, espero que haga que se abra un poco más. Sinceramente, solía ser tan vocal sobre su deseo de ser un héroe, pero ni siquiera lo ha mencionado una vez desde que llegó a casa. Ahora bien, ese fue un desarrollo interesante. Inko se había angustiado cuando Nesu le preguntó una vez por su hijo. Esa conversación resonó en la cabeza de Nesu mientras recordaba ese día. Midoriya-san, me gustaría saber más sobre tu hijo. La voz de Nesu era suave mientras le hablaba a la mujer. Acababan de terminar con los trámites para rastrillar el distrito escolar de Aldera sobre las brasas de la opinión pública y, sin embargo, la quimera se había abstenido de preguntarle a la mujer por su hijo, centrándose en asegurarse de que se hiciera justicia. Inko se giró para mirar a Nesu, con lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos mientras se sentaba en un banco cercano fuera de la sala del tribunal. Izuku es un chico maravilloso. Yo odio que sintiera que necesitaba ocultarme todo esto. Sigo pensando en la noche después de que conseguimos su diagnóstico atrás. Siempre odié ese término por eso. Al igual que él, ser peculiar es una enfermedad. Me preguntó si podía ser un héroe como Olmigt esa noche y yo le dije que lo sentía. Debería haberle dicho que puede. Le fallé, Nesu-san. Y no sé si alguna vez tendré la oportunidad de arreglar las cosas para él. Bueno, tendré que ver qué puedo hacer al respecto. Espero que esté dispuesto a venir a verme hoy. Espero ansiosamente tu respuesta, Inko. Con eso, los dos se despidieron y Nesu colgó el teléfono. Tenía mucho trabajo por hacer si quería llegar a alguna parte con la perspectiva de Izuku sobre la heroicidad. Izuku estaba confundido cuando su madre le preguntó si se sentía con ganas de ir de viaje a UA por el día. Ya se había sorprendido al enterarse de que su madre trabajaba para el equipo legal de UA, pero el conocimiento de que ella y Nesu tenían una estrecha amistad fue lo suficientemente impactante como para silenciar las incesantes quejas de Orochi en su mente. Si bien estaba claro que la serpiente tenía poca comprensión por el mundo que rodeaba a Izuku, se había dado cuenta de que Nesu era un individuo poderoso si la reacción que tuvo ante el roedor cuando Izuku lo vio por primera vez fue algo de lo que desviarse. Cuando Izuku preguntó por qué su madre estaba preguntando sobre ir a UA, ella le dijo que Nesu quería devolver sus diarios en persona. Entonces, Izuku estuvo de acuerdo, sin saber qué esperar de la visita. Internamente, Izuku no sentía que merecía poner un pie en el campus de una escuela de héroes. Había demasiada sangre en sus manos. Llegar a la universidad monolítica fue un evento menos monumental de lo que Izuku esperaba que fuera. Había poca pompa y circunstancia en todo esto, e Izuku pronto se encontró siendo conducido a través de la universidad por su madre.
Se detiene a mitad de paso cuando ve a Eraserhead caminando por el pasillo delante de él. El pro apenas echa un vistazo a Izuku por un momento antes de que se congele y agite la cabeza para mirar a Izuku con sorpresa evidente en su rostro antes de que se vaya y sea reemplazada por esa expresión vacía y cansada. Midoriya. Me alegro de verte por ahí. Inko, me alegro de verte como siempre. Espero que no haya otra demanda contra mí por expulsar a un estudiante. La madre de Izuku se ríe a carcajadas de las palabras de Eraserhead antes de agitar una mano en señal de despedida. No, hoy no, afortunadamente. Honestamente, Aizawa, si me explicaras por qué expulsas a los estudiantes, reducirías drásticamente la cantidad de demandas que recibes. Eraserhead sacude la cabeza con una pequeña sonrisa antes de responder. Eso sería ilógico y frustraría el propósito de la expulsión. Estos niños tienen que aprender que Heroics no es un juego, y tienen que darse cuenta de que si no se toman las cosas en serio, se matarán a sí mismos. Luego, la interacción termina tan rápido como comenzó, e Izuku se queda desconcertado por todo el asunto. Esa confusión es repetida de manera similar por un confuso estruendo de la serpiente. A veces, Izuku desea que le hable como Gideon dijo que podría, pero por desgracia, Izuku aún no ha escuchado ni un solo pío de la maldita cosa. Muy pronto, llegan a la puerta de la oficina de Nezu. Se abre sin que nadie se lo pida y la alegre voz de Nezu les da la bienvenida al interior de la oficina. Izuku espera a que su madre se siente primero antes de hacer lo mismo, sus dedos se mueven ociosamente mientras se sienta junto a su madre. La mirada de Nezu es calculadora mientras la quimera mira fijamente a Izuku antes de empujar los diarios de Izuku a través de su escritorio hacia el adolescente. Izuku toma vacilante los diarios del director y espera las inevitables preguntas que la quimera tiene para él. Entonces, Izuku-kun, debo decir que tus diarios fueron una lectura fascinante. Debo decir que las entradas que tenías sobre los distintos semidioses eran fascinantes. Aunque debo decir que algunas de tus entradas tenían algunas representaciones preocupantes del impacto que Marika tuvo en sus caídas, ¿estarías dispuesto a arrojar algo más de luz sobre ella? Me di cuenta de que no había ninguna entrada sobre ella o su consorte, Radagon. Izuku frunce el ceño reflexivamente ante la mención de Marika y Radagon, y Orochi se enrosca de rabia dentro de él, dejando escapar un largo silbido. Nunca los conocí. De todos modos, no cara a cara, no tuve la oportunidad de escribir una entrada sobre los dos, pero no tengo nada particularmente amable que decir sobre ellos. El tono venenoso de su voz no pasa desapercibido para Nezu ni para su madre, e Izuku se toma un momento para respirar hondo y calmarse. No es la voz de Nezu o su madre lo que Izuku escucha a continuación, no, es una voz seca y llena de odio que Izuku escucha y que envía una sacudida de miedo a través de él. Engañador, un miserable desperdicio de carne y potencial empíreo. ¿Cómo se atreve a sellarme cuando su hijo fue bendecido con una visión de fuego? Izuku se queda boquiabierto mientras se reconcilia con el hecho de que la serpiente finalmente habló, y lo hizo para insultar a Marika. Nezu inclina la cabeza confundido antes de que sus ojos se iluminen al reconocerlo. Tus notas sobre el Orochi dedujeron que debería ser capaz de hablarte. Al menos eso era lo que sospechaba su compatriota, Sir Gideon Ofnir, ¿no es así? Te estaba hablando a ti, Izuku-kun. Izuku asiente vacilante ante las palabras de Nezu, ignorando la punzada de culpa y el pico de furia extinguida durante mucho tiempo ante la mención de Gideon, mientras su mente se aleja de la conversación actual. Izuku aprieta los dientes mientras se arrastra hacia el estudio de Gideon, con una mano cubriendo la cuenca de su ojo ahora vacío. La serpiente se retuerce de descontento dentro de la cuenca vacía e Izuku espera que Gideon pueda ayudarlo sin forzar un sello en la criatura como Marika lo había hecho con Mesmer. Izuku tropieza con la puerta del estudio, abriéndola de par en par mientras se derrumba sobre el suelo humeante de la mesa redonda frente a su amigo. Gideon se da la vuelta desde la estantería que estaba examinando al escuchar el colapso de Izuku, sin su casco y descansando sobre la mesa, el hombre a menudo se encuentra encorvado. Los ojos del hombre están llenos de preocupación mientras corre al lado de Izuku, ayudando al verde a llegar a un asiento donde pueda comenzar a tratar la lesión de Izuku. ¿Qué te ha pasado, amigo mío? Izuku no está seguro de haber escuchado antes la voz de Gideon tan llena de preocupación mientras aprieta la mandíbula con más fuerza en un esfuerzo por aliviar el dolor que siente. Su voz sale entrecortada mientras logra transmitir lo que le sucedió a Gideon. Mesmer, la serpiente, el P. Se lo pasó a Eso, le duele a Gideon.
Izuku retira la mano que estaba cubriendo su ojo, y los ojos de Gideon se abren en estado de shock al ver a la serpiente retorciéndose dentro de la cuenca, solo para retroceder sorprendida mientras se abalanza sobre Gideon. El hombre hace un encantamiento curativo en Izuku antes de que se mueva rápidamente a su escritorio, hurgando durante un minuto antes de regresar con un orbe de vidrio negro. Puedo devolverte la vista, pero no estoy seguro de si podré sellar esa serpiente. Izuku niega con la cabeza, gimiendo de dolor mientras la serpiente se enfurece ante la idea de ser sellada de nuevo. No lo selles, Marika lo intentó, no funcionó, lo hizo enojar. No quiero ser como ella. Gideon frunce el ceño ante la información. El hombre ha hecho evidente su disgusto por la reina Marika antes, pero esto es solo otro clavo en el ataúd de su respeto cada vez menor por la diosa. Con un movimiento solemne de cabeza, Gideon realiza un pequeño encantamiento sobre el orbe de cristal antes de arrodillarse junto a Izuku. El hombre duda un momento antes de llamar al pasillo. Roderica. Ven aquí y ayúdame a sujetar a Izuku. A los pocos momentos, el joven sintonizador de espíritus entra en el estudio, solo para jadear de horror al ver a Izuku tendido en una silla mientras se retorcía de dolor. La vacilación es clara en su postura y Gideon simplemente chasquea los dedos, lo que incita a la chica a actuar. Roderica se desplaza a la derecha de Izuku y lo agarra del hombro, empujándolo contra la silla con una expresión de dolor en su rostro. Gideon suspira antes de mover el orbe sobre la cuenca del ojo vacía de Izuku. Esto te devolverá la vista en tu ojo izquierdo, pero no sellará a la serpiente. Es probable que empieces a oírlo hablarte, además de ser capaz de invocarlo cuando estés en combate. Te dolerá meter el ojo, pero tienes que aguantar hasta que termine. Izuku solo aprieta los dientes antes de morder al hombre debido al dolor. Hazlo ya, Gideon. Gideon simplemente asiente antes de sujetar el hombro izquierdo de Izuku con una mano y comienza a empujar el ojo de vidrio en su cuenca izquierda. Izuku no puede evitarlo, grita. Izuku. Izuku. Izuku vuelve para sí mismo ante la voz de su madre, lanzándose de su asiento e invocando su lanza en su mano en un estallido de llamas oscuras antes de lanzarse lejos del escritorio de Nezu. Con el pecho agitado, los ojos de Izuku recorren la habitación con pánico antes de caer sobre Nezu. Izuku levanta su lanza temblorosamente hacia la quimera antes de hablar. ¿Por qué me pediste que viniera aquí? Podrías haber hecho que alguien me entregara mis diarios, pero pediste hablar conmigo personalmente. Me niego a creer que fue justo para que pudieras interrogarme sobre los fracasos de una diosa y las atrocidades que cometió en nombre de su orden eterna. Así que habla jodidamente claro, criatura. Izuku puede sentir a Orochi enroscarse de placer ante su furia, la leña parpadeando en su mano izquierda por un momento antes de que Izuku sienta una mano colocada en su hombro de manera suave. Izuku se gira para mirar a su madre, que tenía una expresión de dolor en su rostro mientras empujaba suavemente el brazo en el que sostenía su lanza. Izuku respiró hondo, apartando su lanza en ese mismo estallido de llamas antes de volver a hundirse en su asiento, temblando ligeramente. Nezu espera un momento antes de volver a hablar. Tienes razón, Izuku-kun. Tenía una motivación ulterior para pedirle que se reuniera conmigo hoy. Verás, tu madre me mencionó una vez tus aspiraciones de convertirte en un héroe, y tus diarios me proporcionaron una mirada a tu mente y motivaciones. Tu simpatía por los presagios, tu justa indignación hacia la Orden Dorada y los Ornsent por sus crímenes, y el dolor que sentías por la pérdida de aquellos a los que considerabas amigos y seres queridos. Dime, Midoriya Izuku, ¿todavía deseas ser un héroe? Izuku se congela en su asiento, todo temblando cesando en un instante, mientras la pregunta da vueltas en su mente. ¿Cómo puedo ser una heroína cuando no pude salvarla? Tuve que matar a tantos, ni siquiera para sobrevivir. Yo, no soy un héroe. No me quedaré sentado a apoyar la corrupción y la opresión sistémicas perpetuadas por el orden actual. La voz de Izuku es suave mientras pronuncia las palabras, admitiendo sus mayores fracasos en presencia de su madre y la criatura más inteligente de Japón. Izuku soñaba con ser un héroe para salvar a la gente, pero no pudo evitar que Melina se quemara para ayudarlo a llegar a casa. ¿Cómo podía llamarse a sí mismo un héroe cuando clavaba una espada en el pecho del hijo abandonado de una diosa? ¿Quién se sentiría protegido por alguien cuyas manos estaban tan manchadas de sangre como las de Izuku? Un suave zumbido de Nezu atrae la atención de Izuku de nuevo a la quimera. Una pequeña sonrisa se dibuja en el rostro de Nezu mientras cruza sus patas antes de hablar. ¿No sería mejor honrar su memoria y hacer de este mundo un lugar mejor, en lugar de dejar que su sacrificio sea desperdiciado por la inacción debido al arrepentimiento de sus acciones pasadas?
Créeme cuando digo esto, Izuku-kun, no serás juzgado aquí por hacer lo que tenías que hacer para sobrevivir. Como tal, creo que eres exactamente lo que esta escuela necesita de un instructor. El cerebro de Izuku se detiene durante 10 segundos mientras registra completamente lo que Nezu le había dicho. Disculpa. Nezu tararea mientras saca un juego de tazas y vierte un poco de té recién hecho en ellas. ¿Me escuchaste correctamente, Izuku-kun? Si bien estrictamente hablando, en términos de su cuerpo físico, es posible que solo sea un adolescente, claramente piensa de manera similar a muchos profesionales experimentados y soldados retirados. No te trataré como si fueras un niño, Izuku-kun, porque claramente ya no lo eres como tal. Como tal, no creo que la inscripción en UA sea particularmente beneficiosa para su crecimiento. Dicho esto, me gustaría ofrecerle un puesto como profesor para los estudiantes de primer año de heroicidad, además de solicitar sus servicios para reforzar la seguridad de esta escuela. Izuku apenas puede creer lo que está escuchando. ¿Nezu quiere que ayude a enseñar a los estudiantes héroes? Además, también me gustaría ofrecer mis servicios para ayudarlo con una experiencia de licencia acelerada. Si bien sus capacidades no son las de una peculiaridad, sería mucho más sencillo registrarlas como tales, y necesitaría la licencia adecuada para usarlas en la defensa de este establecimiento. Las palabras de Nezu tienen cada vez menos sentido para Izuku a medida que la quimera continúa hablando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué querrías que alguien que ha hecho lo que yo he hecho sea un maestro? La sonrisa de Nezu se ensancha antes de volver a hablar. Porque, Midoriya Izuku, sé lo que es tener las manos manchadas de sangre. Le proporcionaré todos los materiales necesarios para acelerar su educación, además de ayudarlo a recibir los títulos adecuados que se requieren para convertirse en un instructor con licencia. Su pago vendrá directamente de mis cuentas personales, por lo que no será un miembro oficial de la facultad aquí si ese es su deseo. Es posible que ya no desee ser un héroe, pero puedes ayudar a dar forma a los ideales que las futuras generaciones de héroes se esfuerzan por defender. Entonces, ¿qué dices, Izuku-kun? ¿Aceptarás mi oferta? Izuku jura en ese momento, siente el fantasma de un toque de una mano familiar y cicatrizada en su mejilla. Que oye una voz que no ha oído desde que se sentó en las playas del Imgrave. Mereces la oportunidad de vivir la vida que te fue robada, mi amor. No te lamentes de lo que has hecho, ni de lo que aún tienes que hacer. Vive para los dos y recuerda de dónde vienes. Las lágrimas fluyen de sus ojos espontáneamente, mientras un sollozo miserable es arrancado de su garganta. Puede sentir la mano de su madre entre sus omóplatos, frotando círculos relajantes en su espalda mientras se desmorona lentamente. Fin del capítulo.